Buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos en en una conferencia nueva relacionada con el juicio de amparo para principiantes. Hoy vamos a tener el tema de amparo directo. Para los que no me conozcan, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en una conferencia más gratuita de lo que estamos haciendo un diplomado de juicio de amparo, pero es para principiantes. Bueno, vamos a revisar todo esto del amparo directo. Vamos a hablar de su procedencia, sustanciación. Vamos a revisar algunos cuestionamientos puntuales, perdón por la voz, con respecto a la ley de amparo. Vamos a revisarlo, vamos a analizarlo juntos y cualquier duda o comentario, no duden en guardarla para que al final de la conferencia la podamos revisar. También recuerden que en esta conferencia todas las cuestiones relacionadas con los grupos de WhatsApp, si ustedes gustan la presentación, recuerden que pueden subir su número telefónico para integrarse a los grupos vampiro jurídicos de WhatsApp, grupos muy serios en los cuales nos dedicamos a compartir información jurídica o resolver alguna cuestión jurídica de algún caso en especial. Bueno, no lo sabemos todo, pero sí les podemos ayudar. Y también, si quieren copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico. Quien haya faltado de presentaciones de conferencias anteriores, también háganmelo saber, mándenmelo ahí. Todo se graba en el WhatsApp, digo, perdón, en el chat de esta conferencia, y ahí pueden ustedes ponerlo. ¿Ok? Muy bien, iniciamos. Bien, vamos a hablar de lo que es en amparo directo. Bueno, ¿cuál es la procedencia en el juicio de amparo, amparo directo? Muy bien. Bien, conforme al artículo 170 de la ley de amparo, el juicio de amparo directo va a proceder contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. ¿Sí? Hagan de cuenta ustedes estas resoluciones que dictan los jueces en los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Ahora sí que es todos los tribunales van a tener una resolución en la cual se concluye con el juicio y podemos encontrar pues diversos, ¿no? Diversos formas en las cuales un procedimiento, por ejemplo, hay una sentencia en un procedimiento abreviado, por ejemplo, en materia penal, o sea, no se llegó a juicio, pero se concluyó con esa terminación anticipada, o en su caso, una solución alterna en materia penal, o como lo es el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, o en su caso también puede haber alguna cuestión en el cual hubo un sobreseimiento en algún asunto que tenga que ver en materia administrativa, por ejemplo, o en otra cuestión. Pero es el punto clave aquí para el amparo directo, es que esas sentencias pongan fin al juicio, o sea, que ya no exista una siguiente etapa del procedimiento. Ante esa situación, nosotros en un amparo tenemos que tomar en cuenta cuál es el acto que vamos a reclamar. Y lo primero que tenemos que observar es que si puso fin al juicio o no. Si puso fin al juicio, vamos con vamos a tener que promover, bueno, vamos a tener que realizar un amparo, lo que sería un amparo directo. Pero si esa resolución o esa decisión del órgano jurisdiccional de cualquier área del derecho no concluye el procedimiento, no concluye el juicio como tal, ya estaríamos hablando de un amparo indirecto, del cual hablaremos en otra conferencia. Bien, primero, ese es el punto esencial del amparo directo. Y también, bueno, ese es uno de los requisitos. Vamos a ver qué más nos dice. Dice, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento. Entonces, una cosa es que haya violaciones en la misma resolución, en la misma sentencia definitiva, o durante el procedimiento. Son dos pasos, son dos cuestiones diferentes. Una cosa es la sentencia y otra cosa es el procedimiento, ¿sí? Si hubo violación en cualquiera de los dos y que esa violación afecte la defensa de la persona quejosa, ¿sí? Que primero, que esa violación exista y que exista también esa afectación,
que trasciende al resultado del fallo. Entonces estamos hablando nada más de la fracción primera de la ley de amparo con respecto a la procedencia del amparo directo. Pues ya tenemos aquí primero la sentencia definitiva, que ya lo explicamos, que ponga fin al juicio, que exista una violación en esa sentencia o en el procedimiento, pero además debe de cumplir que existe esa afectación de la persona quejosa y que trascendió, o sea, tuvo un vínculo o se haya tomado en cuenta al resultado del fallo. Entonces son los primeros puntos importantes que tenemos que analizar en el amparo directo. Si no hubo afectación, va a ser una causal de improcedencia. Si no trascendió en el resultado del fallo, también va a ser improcedente. Si no es una sentencia que puso fin al juicio, lo mismo. O que no exista una violación. Entonces, estos son los puntos centrales para lo que es el amparo directo. Recuerden, esta conferencia es para principiantes, ¿ok? Muy bien. Ahora, se entenderá por sentencia definitiva, que habla bien la ley de amparo, se va a entender como de sentencia definitiva, laudos, la que decidan el juicio en lo principal, ¿sí? Esto quiere decir que en un juicio inicia con la petición de una parte actora, de una parte demandada, o en su caso, si fue una jurisdicción voluntaria, pues nada más contestará una parte. Pero se va a entender esa que viene, da solución a la problemática que se estableció desde un principio, la litis, lo que conocemos. ¿Ok? Por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido también, o sea, hagan de cuenta que decidieron, como les comenté, algún sobrecimiento a lo mejor, lo decidieron, no, si no decidieron darle la solución a la controversia, pero lo dan por concluido, ¿sí? Eso también puede suceder. Y bueno, en materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobrecimiento podrán ser impugnadas por la víctima u persona ofendida del delito. ¿Ok? Entonces también, en lo que respecta a materia penal, aquí nos hace la aclaración que la víctima también, obviamente también hablamos de la persona condenada, ¿no? La persona condenada que si tiene una sentencia condenatoria que es la que no le favorece, pues tendrá la oportunidad, obviamente primero lo que sería el recurso de apelación y posteriormente irse al juicio de amparo, que en este caso sería amparo directo. Bien. Para la procedencia del juicio también es importante que se deberá de agotar previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, ¿sí? Por virtud de las cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso de que la ley permita la renuncia de recursos. Ok, muy bien. Bueno, existe la posibilidad en algunos casos, de algunos procedimientos en alguna área del derecho, en el cual tú puedes renunciar al recurso y posteriormente irte al amparo. Ya dependerá de la estrategia que tú como abogado le tendrás que seguir. Por lo regular, casi todos pues, van al recurso ordinario, sea el área que sea de lo que es eh, del derecho, y bueno, utilicen ese recurso ordinario primero y bueno, otra vez al juicio de amparo. Aquí muy importante porque a mí me han tocado casos que me piden asesoría, o sea, de alguna situación, y uno de los más recurrentes, por ejemplo, es en materia administrativa. Muchos ciudadanos piensan que ya tienen un acto administrativo encima y luego lo que les viene a la mente es, no, abogado, me quiero amparar, ¿no? Y bueno, y no solamente en un acto administrativo, en cualquier cuestión jurídica, piensan que es que, abogado, me quiero amparar. Sí, y nuestra gran pregunta, nosotros que somos los que estamos dando la asesoría a la ciudadano o ciudadana, pues le decimos, bueno, ok, está bien, el juicio de amparo existe, pero ¿contra qué? Este es el punto, o sea, bueno, ¿cuál va a ser el acto que vamos a reclamar? Entonces, muy importante, no es
amparo por amparo, o sea, no, la figura no existe así al gusto del ciudadano. O sea, sí se protege los derechos humanos, existe ese procedimiento en el cual es un medio extraordinario y es muy técnico, entonces explicarle luego a un ciudadano o ciudadana es un poco complicado, pero sí tienes tú que entender, ahorita como principiantes, que bueno, el juicio de amparo no es nada más ahí, se me ocurrió, sino hay que ver contra qué. Ahorita nos toca ver el juicio de amparo directo, después veremos el indirecto, también veremos lo que es otras cuestiones de amparo, que son el cuerpo como tal. Pero bueno, ahorita nos vamos a abocar a lo que es el directo y bueno, te tiene que agotarse ese recurso ordinario. Entonces, cuando tengan un acto administrativo, por ejemplo, revisen bien las leyes de la entidad federativa en la que se encuentre o a nivel federal. Revisar cuál es primero ese recurso ordinario y ver cuál es el límite para ponerlo. ¿Por qué? Porque si ustedes contestan o quieren anular un acto administrativo y ustedes lo presentan a destiempo, conforme a su ley orgánica, su reglamento y que establezca, por ejemplo, 45 días, un ejemplo, y a ustedes se les pasa esos 45 días, pues se lo van a sobreseer. Entonces, ya todo el mundo se quiere el amparo, piensan que van a poder trasladar eso a ese recurso ordinario y no es así. Por el simple hecho de que en el recurso ordinario no lo hayas utilizado o en su caso te lo sobreseyeron porque no lo presentaste a tiempo, ya es un caso que termina consentido, como se conocemos todos los juristas. Ya es algo que consentiste y ya no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, antes de revisar un asunto, sobre todo en materia administrativa, revisen esos recursos ordinarios, ¿no? Ya en materia civil pues, están los recursos de apelación, entre otros. A lo mismo igual, lo que es en materia penal. Ahora, hay áreas donde no hay recursos, ¿no? No hay recursos, unos procedimientos en materia mercantil, en materia laboral, y bueno, habrá otros también que los cuales no contemplen recursos ordinarios y ahí sí entraría de forma directa el amparo directo, ¿no? Ya veremos ese asunto porque hay algo muy especial ahí también en lo que respecta de que esos recursos ordinarios también deben de cumplir ciertas características para cumplir con el principio de definitividad, que es a lo que nos estamos refiriendo. Que tenga la suspensión, que cuente con los mismos requisitos que señala la ley de amparo. No te puede poner más requisitos que la ley de amparo, o sea, ponerte unos requisitos de más ya lo estableció la Corte también. Y bueno, pero ese ya es un tema que lo tomaremos en otro momento más de fondo. Ahorita yo nomás te los platico así rápido. Entonces, ese recurso ordinario, pues como no está, cumple con lo que señala la misma ley de amparo, no es necesario agotar el principio de definitividad y podrías irte directamente al amparo directo o indirecto, según sea el caso. Pero bueno. Recordemos que estábamos para principiantes, ¿ok? Y bueno, ya cumplimos con este principio de definitividad que lo menciona igual el artículo 170. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, cuando estemos ante esta situación en la cual tenemos una norma constitucional en la cual, pues esa es la cuestión, su aplicación de esa norma constitucional que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones relevantes. Con respecto a este tema, solo podrán hacerse valer el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva, ¿sí? Entonces, ya cuando tengamos esta parte, no podrás hacerlo en el procedimiento. Esta fracción nos dice, por ejemplo, que aquí, cuando exista una cuestión de constitucionalidad de normas generales que sean pero tienen que ser de reparación posible. Si es reparación imposible, es algo que ya no se puede reparar, por ejemplo, la demolición de un edificio en la cual la sentencia determinó que sí hay que tirarlo y se cumple la sentencia y se tira el edificio, pues no puede recuperar un edificio igual. Eso es un ejemplo de reparación imposible. Pero en esta fracción, al de comentarnos que estamos hablando de una reparación posible,
pues está, que no afecte derechos sustantivos ni constituye violaciones procesales relevantes. Cuando estamos ante esta constitucional de normas generales, solo se podrá hacer valer el amparo directo, solo en la sentencia definitiva, no en el procedimiento. ¿Sí? Ya les comentaba, una cosa es la sentencia y otra cosa el procedimiento. Entonces, cuando sucede de esta naturaleza, solamente podemos la resolución definitiva. Bien, continuemos. Para efectos de esta ley, que la ley de amparo del juicio se inicia con la presentación de la demanda, esto en las áreas del derecho, en cualquier procedimiento, y en materia penal, aquí se hace la aclaración que el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez o jueza de control. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que en materia penal el procedimiento inicia con la audiencia inicial. ¿Y qué contiene la audiencia inicial? Bueno, pues en un apartado, por ejemplo, tenemos un ejemplo. La audiencia inicial puede iniciar con control de la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, lo que sería la etapa de investigación complementaria, ¿sí? En eso contempla la audiencia. Tiene otras cuestiones ahí, bueno, no los voy a señalar, sino simplemente de manera general. Eso es lo que contempla la audiencia inicial, ¿sí? También existe la posibilidad de que una audiencia inicial inicie con un cumplimiento de orden de aprehensión, que esto dará pie al inicio de primero, la formulación de imputación con detenido en cumplimiento de un orden de aprehensión, vinculación a proceso, investigación complementaria. O también puede existir una formulación de imputación sin detenido, después vinculación a proceso y lo que sería investigación complementaria. Y en esos ejemplos que les acabo de comentar es cuando inicia el proceso en la audiencia inicial en materia penal. Ahora, también en la fracción 2 ya nos indica que también el amparo directo es contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables a la persona quejosa, para el único efecto de hacer valer los conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Entonces, este es otro tipo de procedencia. Esta ya es más específica en lo que es al contencioso administrativo. Ojo, que sean favorables a la persona quejosa para que nada más en un efecto haga valer conceptos de violación, obviamente en contra de las normas generales aplicadas. En alguna situación de que la persona quejosa pues, no estuvo de acuerdo en alguna, por ejemplo, hay varias cuestiones a resolver, se resuelven dos, se resuelven tres, y en una de ellas, pues una no resolvió, y bueno, pues la norma no le favoreció, y cuestiones así. Y bueno, ante este punto es cuando también podría entrar el amparo directo, aun cuando haya sido favorecida la persona quejosa, esto en los tribunales, en las sentencias definitivas y resoluciones, fíjense, sentencias definitivas y resoluciones, pero es, ojo, en ambos casos, que ponga fin al juicio, al juicio. ¿Ok? Ahora, en estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contenciosa. ¿Sí? Aquí ya nos pone otro requisito para este ejemplo de contencioso administrativo, donde se puede ir el quejoso que haya tenido una sentencia favorable, pero siempre se va a poder interponer el amparo directo si la autoridad utilizó el recurso de revisión en materia contenciosa administrativa. Si no lo hizo la autoridad, este recurso de revisión, no podrá utilizarse el amparo directo, ¿sí? Esto conforme a lo previsto también en el artículo 104 de nuestra Constitución, ¿sí? Ahora, el Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión, ¿sí? Contencioso administrativo. Él va a revisar ese recurso de revisión y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se abocará al estudio de la cuestión de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Entonces, aquí va, ahora sí que unido lo que sería el juicio de amparo en el caso del contencioso administrativo
Esto con lo que sería al recurso de revisión, ya con el tribunal colegiado de circuito, y en el caso de considerarlo procedente, realizará el estudio respectivo de constitucionalidad que fueron planteadas en el juicio de amparo. Al reclamarse la sentencia definitiva, muy importante, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, ¿sí? Entonces, acuérdense, puede ser sentencia, es decir, si tú reclamas una sentencia, tienes que hacer valer las violaciones que ocurrieron en el procedimiento. Sí, o sea, va junto la sentencia y el procedimiento. Siempre y cuando la persona quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio. Fíjense, esto bien importante. O sea, si durante la tramitación del juicio no impugnaste una violación al procedimiento, también te va a impedir el amparo indirecto. O sea, son pequeños detallitos que si los vemos con lupa en la ley de amparo son muy importantes. Ya antes de entrar de fondo a realizar un amparo directo. O aquí, a reclamarse la sentencia definitiva, ¿sí? Entonces, ojo, el amparo directo, recuerden, es la sentencia definitiva, pero también las violaciones al procedimiento. Pero si tú vas a reclamar una sentencia definitiva, tienes que observar todo el procedimiento, ¿sí? Vas a hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento. O sea, puedes tú hacer valer esas violaciones, ojo, siempre y cuando la persona quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria y respectiva y la violación procesal trascendió el resultado del fallo. Ojo con esto porque es muy central en el amparo directo. Bien, imagínense ustedes, tienen un juicio, ya terminó, hay una sentencia definitiva. Y te contratan, dicen, Lic, este es un asunto civil, digámoslo así. Hay una sentencia, se acabó, te dicen, Lic, se metió el recurso de apelación, pero también nada más confirmaron la sentencia. Muy bien, tú dices, sí, pues sí, llevo el asunto, conozco de amparos, estuve en la clase del maestro Jorge Gómez de principiantes y ya sé cómo, qué requisitos se necesita para un amparo en directo. Se cumple con el principio de definitividad, tenemos una sentencia definitiva y pues, todavía no se vence el plazo. Ok, estamos en plazo para meter un amparo directo. Muy bien, ya cumplimos con los primeros requisitos. Pero ojo, vamos a reclamar el procedimiento de la sentencia. Analizamos la sentencia, únicamente la sentencia. Y decimos, ¿sabes qué? Pues vamos por la sentencia porque es contraria a tus peticiones, no es a tu favor, pues vamos a revertir. Pero ojo, necesitamos revisar el procedimiento. Y ojo con esto. Imagínense esto. Hubo un recurso de apelación, pero ese recurso de apelación no impugnaste ninguna violación del procedimiento. O a lo mejor dos, ¿no? Dos partes del procedimiento. Es que no te aceptaron unas pruebas, o algo pasó, una citación que se hizo mal, o alguna cuestión, ¿no? Entonces, tú tendrías cuatro violaciones al procedimiento, nada más ves dos en el recurso de apelación, y como dices, pues vamos a pegar, a ver si pega, ¿no? Pues, ¿qué crees? No. En este caso, el Tribunal Colegiado de Circuito, ¿quién es el que se pone, quién es el que va a resolver el amparo directo? Es muy importante. Ahorita vamos a ver dónde lo presentamos, digo, dónde lo tienes que entregar, pero ahorita lo vamos a ver. Pues si tú pones esas cuatro violaciones, pero nada más dos las impugnantes, las otras dos te las va a quitar. Aquí es muy claro la ley de amparo. O sea, si reclama la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, vas a hacer valer tus violaciones a las leyes del procedimiento, cuando estamos hablando de leyes de procedimiento, siempre y cuando las hayas impugnado durante el juicio o en el recurso o medio de defensa. En cualquiera de las dos, ¿sí? Si no la hiciste en ninguna de las dos,
simplemente esas violaciones no las va ni las va a analizar el Tribunal Colegiado Secreto, el magistrado, ¿sí? Y obviamente tendría que cumplir esas dos otro requisito, que sería que la violación procesal trascienda al resultado del fallo. O sea, tiene que estar vinculado, tiene que haber sostenido ahí la sentencia para que haya tenido un resultado, trascendencia en el estado del fallo. Entonces, espero que lo haya entendido. Cualquier duda al final de la conferencia lo vemos, ¿ok? Muy bien. Pero aquí nos dice la ley de amparo, continúa, dice, ojo con esto. Este requisito, el que acabamos de ver, de impugnar violaciones en el procedimiento, no se va a exigir, hoy, ojo con esto, lo que acabamos de mencionar no se va a exigir en amparos contra actos que afecten derechos de niñas, niños, adolescentes, así debe ser, toda la ley de amparo de menores. Incapacidad, incapaces, ¿sí? Al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios o ejidatarias, comuneras o comuneros, trabajadores o trabajadoras, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender el juicio. Y además, en los de naturaleza penal, promovidos por la persona inculpada. ¿Sí? Fíjense, aquí todavía nos pone otro candado. O sea que aquí, por ejemplo, a mí me hace pensar, la víctima podrá también, si la víctima interpone un amparo directo, también se le cumplirá, pues aquí, si nos vamos de forma estricta a lo que dice la ley de amparo, aquí no dice víctima, aquí más dice y promovidos por la persona inculpada. Pero vamos a seguir leyendo, tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿sí? Entonces, si vas a tú a una norma de algún procedimiento que sea contrario a lo que es la Constitución o los tratados internacionales, ojo con esto, pues, ¿qué crees? Tampoco se te podrá exigir que hayas impugnado las violaciones procesales durante el juicio o en el recurso o medio mencionado en su ordenamiento legal, ¿sí? En el recurso ordinario. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Y bueno, y si nos vamos a un análisis más un poco extenso, si hablamos de derechos de niñas, niños, adolescentes, pues los entendemos: materia familiar, el estado civil, matrimonio, divorcios, la estabilidad de la familia, ¿no? Podemos hablar de uno de patria potestad, podríamos hablar de uno de sucesorio, por ejemplo, ¿no? A mí me hace pensar en un sucesorio. Ejidatarios, pues ya es materia agraria, lo que es ejidatarios comuneros. Materia laboral exclusivamente para los trabajadores o trabajadoras. Aquí no menciona empleadores tampoco. Esto quiere decir que este requisito de violaciones, en lo que respecta en las violaciones procesales que se hayan impugnado en el juicio o en el recurso ordinario, ¿no? Bueno, en materia laboral no hay recurso ordinario, pero que, vaya, pues ahora sí que en este caso no habría problema, no habría problema, no se le va a exigir si lo hicieron durante el procedimiento, pero ojo, eso es para trabajadores y trabajadoras y no aplica para los empleadores. O sea, el empleador, por ejemplo, si no impugnó una violación procesal durante el juicio en materia laboral, no lo podrá meter como concepto de violación en su amparo directo. En pocas palabras más, palabras menos. Y bueno, también los que se encuentran en condiciones de pobreza o marginación, también lo contempla la ley de amparo, y eso se tendrá que acreditar, obviamente. Y materia penal. O sea, en materia penal, si no lo le hiciste en su momento, vamos a poner un ejemplo en materia penal muy sencillo. No metiste un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso y si y hubo una violación procesal, por ejemplo, ahí en esa audiencia. O en la admisión y exclusión de medios de prueba también.
o en el auto de apertura a juicio oral. Entonces, si no lo impugnaste en el juicio, no lo mencionaste en el recurso de apelación, no hay problema, lo puedes meter en el amparo directo. ¿Ok? Entonces el amparo directo te puede retrotraer todo. Hasta puedes retrotraer hasta la audiencia de control de la detención. Imagínense que ha sucedido, ¿eh? Yo sí he participado en varios que los han regresado a etapa intermedia, regresado a juicio oral, audiencia de juicio, regresándolos al auto de vinculación a proceso, en los cuales sí se ha logrado. Y ahí es empezar de cero todo el juicio, que es todo un problema, ¿eh? Bien, entonces, esto ya espero que haya quedado claro y bueno, para que lo tengan de conocimiento. Recuerden, es para principiantes. Yo sé que hay mucha gente que es súper experta, expertos en la materia. No soy yo el gran experto, pero yo lo que me dedico más es a conocer más del juicio de amparo, claro, o sea, estudiar todos los días, pero una de mis grandes misiones es poderles estar aquí con ustedes y explicárselos de la manera más sencilla para que ustedes lo puedan entender. Y más de manera gratuita, que esa es mi meta siempre. Gracias por acompañarme en esta conferencia. Bueno, ahora, los juicios tramitados, que no se la den para los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, obviamente nada más en ellos se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afecte la defensa de la persona quejosa trascendiendo el resultado del fallo cuando, o sea, aquí la ley de amparo, dice, ok, bueno, ya me entendiste es que esas violaciones en algunas violaciones procesales, en algún, si no las, no las llevaste a cabo en el juicio o en el recurso ordinario, no las puedes llevar a cabo en el amparo directo, exceptuando los que ya vimos. Pero bueno, pero a ver, aquí me señala, bueno, a ver, ¿cuáles sí se consideran violaciones? Bueno, entonces partiendo de aquí es donde empezamos nuestro estudio, nuestro amparo directo. Porque todas estas violaciones las vamos a tener que revisar dentro de todo el expediente. Bien, primero, no se le cita al juicio o se le cita en forma distinta de la prevenida por la ley. Entonces, esto es el famoso emplazamiento, en el cual si no se llevó a cabo bien, podemos, echas todo abajo, ¿eh? ¿Por qué? Por ejemplo, si es materia familiar, materia donde hay niñas y adolescentes, pues imagínense, ¿no? Imagínense nada más. Entonces, aquí, por ejemplo, si fuiste mal citado, por ejemplo, a la audiencia de formulación de imputación, esa es una en materia penal. Si no fuiste bien emplazado en lo que es materia laboral, ¿sí? Bueno, aquí no nos dice penal, ¿eh? Hasta eso, entonces penal no entraría dentro de este artículo 172, aquí nada más entraría administrativos, civiles, que obviamente entra la materia familiar, agrarios y el trabajo. Aquí no, aquí penal lo vamos a tener que hacer a un lado, ¿ok? Bien, ok. Entonces la citación es una violación al procedimiento. Bien. También que haya sido falsamente presentada en el juicio de que se trate. eh, o sea, si existe una falsedad en la representación, se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Eso es bien importante. Nos tenemos que observar dentro de los códigos procesales, obviamente, ojo, exceptuando penal, dentro de lo que sería laboral, civil, administrativo y agrario, su procedimiento para que ver si se ofrecieron primero bien y además se desahogaron bien. Porque una cosa es ofrecer, que es el descubrimiento probatorio, y otra cosa, cómo se desahogue. Se declare ilegalmente confesa a la persona quejosa o su representante o apoderada o apoderado. ¿Sí? O sea, hay una confesión ilegal. ¿Sí? Una cosa que confiese y otra cosa que declare, ¿no? Porque tendríamos que analizar cómo se llevó a cabo esa parte, ¿no? Ok, aquí va a ser un rollo con el Código Nacional de Protección Civiles y Familiares, déjenme les digo. Pero bueno, ese ya es el otro tema. Se deseche o resuelve ilegalmente un incidente de nulidad. Si algún procedimiento llevó a cabo un incidente de nulidad, pues si se desechó, se resolvió ilegalmente en su momento en el proceso, pues también esa es una violación al procedimiento. No se le conceda los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. El incumplimiento de un plazo también es una violación al derecho, al proceso.
sin su culpa, se reciban sin su consentimiento las pruebas ofrecidas por otras personas. Esto quiere decir, por ejemplo, el descubrimiento probatorio. Recuerden que en todo proceso, en este caso, hablando específicamente en administrativo, civil, agrario y laboral, pues tienes que descubrir todas tus pruebas antes que se desahoguen. Pero todos aquí no hay nada que me guardo las bajo la manga y las voy a sacar después. No. Aquí todos enseñan todo. ¿Sí? Y ya después se desahogan. Porque antes de desahogar, primero se tienen que admitir. O sea, les platico rápido cuál es el procedimiento de la prueba. La prueba es primero, pues hay que generarla, en algunos casos. No es hacer mentiras, no. Es que a ver quién fue testigo, a ver quién tiene la documental, dónde está esa documental. Vos tienen que pedirla, tienen que presentarla, tienen que señalar quién va a ser testigo. ¿Sí? Y obviamente esa es una preparación para la... Bien, ya la tienes, ahora la presentas. Y obviamente le tienes que hacer un descubrimiento probatorio a la parte contraria. Ya cuando las partes tienen el mismo número de pruebas cada quien, ahora sí se va a llevar un debate, que ahora más adelante con los procedimientos a lo que vamos, todo va a ser oral, se va a tener que llevar a cabo una aceptación, o sea, admisión o exclusión, pero todos ya tienen conocimiento de las pruebas. Entonces el juez va a decir, bueno, a ver, y va a ser oral todo ya, más el próximo año, ya. Vamos corriendo para allá. Va a decir, ¿se admiten? Le va a preguntar a las partes, ¿se admiten las pruebas? No, pues que yo no quiero que se admita. Ok, bueno, ¿por qué? No, que se violó derechos humanos a obtenerlas. Bueno, pues tienes que argumentar, tienes que fundamentar para solicitar que esa prueba, que ese medio de prueba no sea admitido. Bueno, pues todo ese proceso que yo les acabo de platicar, cada área del derecho tiene su propio procedimiento, el cual tienen que seguir su paso. Y uno de ellos es que todos tengan todas las pruebas. Y aquí dice sin culpa que reciban, ¿no? Ok. Previa solicitud no se le muestran documentos o piezas de autos para poder alegar sobre de ellos. Si no existió ese descubrimiento probatorio, siempre y cuando haya existido una previa solicitud, también es una violación al proceso. Se le desechen recursos respecto a providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión. Esto que respecta a los recursos, desechen los recursos, primero tienen que ser providencias. Tendremos que saber dentro del procedimiento de estas áreas del derecho, bueno, si hay medidas de providencias. Y que, bueno, primero, que se hayan solicitado, dos, que hayan sido desechadas, y que al momento que fueron desechadas, produzcan un estado de indefensión. Tienen que cumplir, tenemos que argumentar todo esto para poderlo determinar como una ley, bueno, más de una violación al procedimiento. ¿Ok? Muy bien. Se continúa el procedimiento después de haber promovido una competencia, o sea, si es competente, no el juez, o si la autoridad es impedida o recusada, y aún así continúe con el conocimiento del juicio, salvo en los casos en que la ley especialmente lo faculte para ello. Esto estamos sabiendo si en lo que respecta a la competencia del órgano jurisdiccional, en el cual a lo mejor se metió un incidente de competencia en la cual señaló que era incompetente, pues bueno, tienen que argumentar y fundamentar por qué. Y aún así siguió conociendo el asunto, en el cual ya no fue impedido o recusado, ¿no? Y aún así continuó, esa es una violación al procedimiento. Se desarrolla cualquier audiencia sin la presencia del juez o jueza o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a las que están prevenidas en la ley. Entonces, ausencia del juez o jueza o se practiquen diligencias de forma distinta. También ese es la violación al procedimiento. Muy bien. Se trata de casos análogos a los que ya acabamos de ver, que sería interesante ver cuáles habría casos análogos. Ya en una conferencia posterior platicaremos de eso. En los juicios, en los órganos jurisdiccionales de amparo, ¿no? Previstos en casos análogos que ya revisamos ahorita, que son los únicos que podemos analizar
dentro de nuestro caso, para ver un amparo directo, de revisar todo el procedimiento y así determinar cuáles son violaciones al procedimiento. Eso es todo un tema, en serio, ¿eh? Ahora, en los juicios de orden penal se considerarán violadas las leyes de procedimiento con trascendencia a la defensa a la persona quejosa cuando, bueno, vimos que ahorita las que son administrativas, civiles, agrarias y laborales. La ley de amparo establece, ahora te voy a decir cuáles son de orden penal, ¿sí? Cuándo son trascendentes, cuándo son esas violaciones al procedimiento y con trascendencia a la defensa de la persona quejosa, ¿ok? Bien. Voy a mencionar de manera rápida lo que es el sistema de justicia penal mixto, que era lo que existía antes, cuando existía averiguación previa y todo esto. Esto toda vez que este tema, pues ya son muy pocos casos que quedan con respecto a esa, antes de la reforma del sistema penal acusatorio en México. Y bueno, eso lo vamos a mencionar rápido. Bueno, primero, en el sistema de justicia penal mixto, no se le hagan saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusador o acusadora particular, si lo hubiera, ¿sí? O sea, si a la persona que llevó un procedimiento, acusada en este caso, no se le hizo saber y su acusación y el nombre, no se le hizo saber esa parte, es una ley, violación al procedimiento. No se le permita nombrar defensor, como lo determinó la ley, cuando no se le haga saber el nombre del adscrito del juzgado, que conozca de la causa, si tuviera quien lo defienda, cuando no se le facilite de manera de hacer saber su nombramiento del defensor, cuando se le impida comunicarse con él, o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando habiéndose negado o nombrar defensor o defensora, sin manifestar expresamente que deberá defenderá por sí misma, o se le nombre abogado de oficio. Esto es cuando no tiene una defensa, pocas palabras. Habiéndole solicitado, no se le caree en presencia del juez o jueza en los supuestos y términos de la ley, no se le caree el juez o jueza, no actúe con secretario o secretaria o testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias distintas a previas de la ley, no se le cite a las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre por ello no comparezca, cuando se admite el acto de la diligencia o cuando se cuarten los derechos que la ley otorga, no se respete la persona imputada el derecho a declarar o guardar silencio, ese ya está ahí. La declaración de la persona imputada se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura, o si su presencia de su defensor o defensora, cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio, también no se le reciban, no se le reciban pruebas que ofrezca legalmente o cuando no se reciban con arreglo a derecho también. Y se le desechen recursos que tuviera conformada la ley también respecto a providencias que afecten sus partes sustanciales, ya habíamos visto las providencias del procedimiento, y que produzcan indefensión. No se le suministren los datos que necesite para su defensa, también es un... Se celebre la audiencia de derechos sin asistencia del Ministerio Público, que corresponda formular las requisitorias y del juez o juezas que deba fallar, o del secretario o secretario testigos de asistencia que deben autorizar el acto, así como el defensor o defensora. La sentencia se funde, fíjense, en la confesión del reo o la rea si estuvo incomunicada antes de otorgarla, o si se obtuvo una declaración por medio de intimidación, tortura o cualquier coacción. La sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley. Seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, la persona quejosa fuera sentenciada por diverso delito, ese también es ley de violación al procedimiento. No se considera delito diverso cuando el que se expresa en la sentencia solo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiere a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación previa. Y bueno, siempre que el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias de la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o sujeción al proceso. Y la persona que hubiera sido oída en defensa sobre la nueva clasificación durante el juicio, o sea, si fue oída, fue informada, pues ahí sí ya no tendría, no habría una violación.
Y bueno, y todos los casos análogos, ¿no? Ok, bueno, esto es en cuanto a lo que respecta al sistema penal anterior. Ahora, si nos vamos a ir un poco más lento en lo que son, bueno, cuando hay violaciones al procedimiento para amparo directo, en materia penal, acusatorio y oral, en la nulidad de amparo. Primero, se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o practique diligencias en forma distintas a la prevenida por la ley. Es el primero. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir. ¿Sí? O sea, recuerden que cuando tenemos audiencia inicial, etapa intermedia, tenemos un juez de control o jueza de control. ¿Ok? Pero ese juez o jueza de control, si ya llevaron audiencia inicial, ya llevaron etapa intermedia, no pueden llevar la audiencia de juicio. Tiene que ser un juicio, es un órgano de enjuiciamiento que debe ser diferente, ¿sí? Entonces, al no cumplir con esa regla, se estarían violando una violación procesal. Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido el caso previamente también. La presentación de argumentos, por eso le digo que de que intervenga el juicio, en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido previamente el caso previamente. Obviamente todos los jueces de control que participaron en la audiencia inicial, los que participaron en la etapa intermedia, no pueden enterarse, no pueden participar en la audiencia de juicio. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realiza de manera pública, contradictoria y oral, ¿sí? Solo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable, bueno, pero bueno, que no se haya realizado la contradicción, ¿no? O que no se realice de manera pública. También esa es una violación a la violación al procedimiento. Y aquí, ojo, porque, por ejemplo, para que un juez no esté pública las audiencias, tiene que fundamentar y argumentar y lo tiene que declarar en audiencia, ¿eh? Esto no es por automático, ¿no? Con independencia de cuál sea el delito. Obviamente, si no la van a hacer públicas es cuando hay niñas, niños o adolescentes, cuestiones de delitos sexuales, feminicidio y otro tipo de cuestiones, ¿no? La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realiza en igual de condiciones, ¿sí? Esto es muy importante, que no hayan tenido las pruebas a la vista, que no tuvo la oportunidad de contestar un argumento. Deben estar en iguales condiciones, ¿ok? Muy bien. Ahora, no se respete a la persona imputada el derecho a declarar o guardar silencio. La declaración de la persona imputada se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor o defensora, o cuando el ejercicio del derecho de guardar silencio se utilice en su perjuicio. Todo esto no debe ser utilizado en la sentencia, ¿sí? Muy bien. Ahora, el órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de otro. Sí, o sea, no puede el órgano jurisdiccional atender a la víctima sin atender al imputado, por ejemplo. Bueno, salvo algunas excepciones que sean previstas en el procedimiento, pero yo no veo que haya ninguna, tienen que estar los dos siempre presentes. La persona imputada no sea informada desde el momento de su detención en comparecencia ante él o el Ministerio Público o ante el juez de los hechos que se les imputen y los derechos que le existen, ¿sí? Esto debe prevalecer desde el momento de su detención, desde el momento de cumplimiento de una orden de aprehensión, desde el momento en que participan en el juicio. Todas las partes deben de estar documentados que la lectura de sus derechos y algo bien importante, que sea informado tanto su detención como la comparecencia ante el órgano jurisdiccional. Ambas, ¿ok? Ahora, no se le haga saber o se le niega a la persona imputada extranjera el derecho a recibir asistencia consular de las embajadas o consulado del país respecto del que sea nacional, salvo que haya declinado fehacientemente ese derecho. Obviamente, si él declina, pues no va a haber problema. Pero si no se lo hacen saber o se les niega, también es una violación al procedimiento. Y uno de los más importantes, no se reciba a la persona imputada los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho.
Esto es cuando se desecha una prueba. No se le concede el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio o términos. Entonces, también una cosa, que no se te reciban los medios de prueba o pruebas pertinentes, obviamente si son con arreglo a derecho, que no se le concede el tiempo para el ofrecimiento o que no se le auxilie para que las personas comparezcan. Es muy importante este punto. La persona imputada no sea juzgada en audiencia pública por un juez o jueza tribunal, salvo cuando se trata de casos de excepción previstos en la ley. ¿Sí? Muy bien. No se le facilite a la persona imputada todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el procedimiento o restrinja a la persona imputada. Y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando la primera esté detenida o se pretende recibirle su declaración o entrevista. Sí, todo esto muy importante porque eso es una violación al procedimiento. No lo olviden. Estamos hablando de violaciones al procedimiento, no de la sentencia. La sentencia es aparte, ¿sí? Estos son cuando estamos hablando de violaciones al procedimiento. No se respeta a la persona imputada el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado o abogado que elija libremente desde el momento de su detención. O en su caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez o la jueza no le nombre un defensor o defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor o defensora. Y es muy importante. Todo esto debe de cumplir el juez. Todo esto que les acabo de señalar, todas estas violaciones al procedimiento, son cuestiones que se deben de hacer, ¿sí? Cuando no se hacen, ahora sí estamos ante una violación al proceso. Cuando la persona imputada sea indígena y no se le proporciona asistencia de un defensor o defensora que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así cuando el defensor o defensora no comparezca a todos los actos del proceso. ¿Ok? Entonces eso es muy, muy importante. O sea, el defensor siempre debe estar presente. En caso de que la persona imputada no hable o se entienda suficientemente el idioma español, o sea sorda o muda, o no se le proporciona una asistencia o un intérprete. También, si no hay un intérprete, también estamos ante una violación del proceso. O que tratándose de personas indígenas no se le proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua o cultura. ¿Ok? Muy bien. Debiendo ser juzgado por una autoridad judicial que no se integre en los términos previstos de la ley o se le juzgue por otro tribunal también. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevé respecto de las providencias que puedan afectar las partes sustanciales del procedimiento o que produzcan indefensión. No se haya respetado los derechos de la víctima y ofendida en términos de la legislación aplicable también. Esa es una violación al procedimiento. Cuando seguido el proceso por un delito de la persona quejosa haya sido sentenciado por un ilícito diverso a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, sin que se hubiera sido oído en defensa sobre la nueva clasificación en términos de legislación procesal aplicable. Y este sí es muy importante porque, por ejemplo, aquí, cuando seguido el proceso, pues, vas por un delito, ¿no? Pero de repente, en la audiencia de juicio, hacen una reclasificación del delito. Y pues todo el procedimiento se llevó por un delito, por ejemplo, robo, ¿no? Y en la sentencia es robo calificado, o sea, es otro delito. Es el mismo, pero con una calificativa. Al fin de cuentas sigue siendo otro delito, un delito diverso. Pero ¿qué creen? Son los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación. Esto quiere decir que llevaron todo el recorrido hasta la audiencia de juicio con robo, pero hubo una reclasificación del delito en la audiencia de juicio. Y ojo, sin que se hubiese ido en defensa sobre la nueva clasificación en términos legales. Entonces, es indispensable que en la audiencia de juicio, si hay una reclasificación, la defensa tenga oportunidad de hacer ese debate. Y sí lo hay, así lo menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ojo, si hay una reclasificación y no existe ese acto de defensa ante ese nuevo delito, es una violación al procedimiento. No se considerará
que el delito es diverso cuando el que exprese la sentencia solo difiere el grado de que haya sido materia del proceso. Y bueno, ya, yo lo mencioné nada más como ejemplo. O bien sea resultado de la reclasificación jurídica conforme al Código Nacional. Se trata de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional. Entonces, todo lo que acabamos de ver ahorita es muy importante en amparo directo en materia penal, porque aquí nos habla de las violaciones al procedimiento, cuestiones muy diferentes a lo que es una sentencia. ¿Sí? En la sentencia, obviamente, si ustedes lo saben, pues la sentencia es ya el conjunto de las pruebas, porque es condenatoria y es ahí donde sería otro tipo de que tendrías que argumentar en amparo directo. En la demanda de amparo principal y en su caso en la adhesiva, obviamente amparo adhesivo, la persona quejosa deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron. Las que no se hagan valer se tendrán por consentidas, o sea, si no hubo violaciones en el procedimiento, van a estar por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron y perjuician el resultado del fallo. O sea, nada más no es mencionar la violación, sino cómo fue que perjudicó en el fallo. Muy importante esa parte. Ahora, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que en su caso adviertan una suplencia de queja. Y esto es muy importante. En materia penal existe la suplencia de la queja, igual que en materia laboral. Entonces el juez va a tener que observar todo el procedimiento. En este caso, todas las audiencias, todos los documentos, todo el expediente judicial lo tendrá que analizar el Tribunal Colegiado de Circuito. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ojo con esto, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos que proceda la suplencia de la queja, o sea, no las invocaste en el primer amparo y no vienen en la suplencia de la queja, no podrán ser conceptos de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo posterior. Ojo con esto, ¿sí? Si tú no las presentaste, esas violaciones procesales y tampoco las hicieron valer de oficio, en la suplencia de la queja no las puedes utilizar posteriormente. Bien, bueno, hablamos de la procedencia, de las violaciones procesales, algo bien importante, y bueno, ahora viene lo que es la demanda, ¿sí? Bien, en lo que respecta a la demanda, vamos a ver. Aquí la demanda de amparo deberá formularse por escrito en el que se tiene que expresar lo siguiente. Ya sabes cómo hacer el escrito inicial. El nombre y domicilio de la persona quejosa y de quien promueve su nombre, nuevamente quejosa y abogado. Nombre y domicilio de la o el tercero interesado si existe. ¿Sí? Acuérdense que en los procesos judiciales tenemos parte actora, parte demandada y por ejemplo ganó la parte actora, ¿no? Y la parte demandada que perdió mete su recurso de apelación, no le dieron la razón, mete su juicio de amparo directo. El tercero interesado va a ser la parte actora que ganó. Entonces, en algunos casos sí hay, en algunos casos no hay. La autoridad responsable que emitió esa sentencia, por ejemplo, es el acto reclamado. La autoridad responsable, el acto reclamado, ¿qué tipo es? Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, o sea, se aplicó una norma en la sentencia y esa norma se puede ser inconstitucional. Ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general. O sea, la norma general no va a ser el acto reclamado, el acto reclamado es la sentencia, debiéndose llevar a cabo la clasificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la fecha en que se haya notificado el acto reclamado, aquella que se hubiese tenido conocimiento del mismo, los preceptos que conforme a la fracción primera del artículo primero de esta ley contengan los derechos humanos y cuya violación se reclame, y los conceptos de violación. Muy bien. La demanda de amparo, bueno, ¿dónde se presenta? Bien, la demanda de amparo directo debe presentarse por conducto de la autoridad responsable. No tienes que ir al tribunal colegiado de circuito, al magistrado, no. Vas con la autoridad que emitió la sentencia o el laudo. Ante ella vas a presentar tu amparo directo.
con copia para cada una de las partes. Obviamente, la presentación de la demanda ante la autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos. Recuerda que son 15 días. Esos 15 días, aun si tú lo presentas en otra autoridad, no interrumpe el plazo. Cuando no se exhiben las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable te va a prevenir, probablemente para que lo hagas dentro de los 5 días, a menos de que la demanda se haya presentado en forma electrónica, ¿no? También esa es una parte que puede existir, que la hayas presentado de forma electrónica y tienes 5 días en el caso que lo hiciste físicamente. Yo, a lo particular, si te piden 5 copias, metes 6 copias, digo, más vale sobre que falte. Transcurrido sin que se haya subsanado la misión, remitirá la demanda con el informe relativo al tribunal colegiado de circuito. Ahora ya la autoridad responsable lo va a emitir al tribunal colegiado de circuito correspondiente, cuya persona titular de la presente lo tendrá por no presentada, ¿no? Si no subsanas la omisión de las copias, ¿no? Si la persona titular de la presente determina que no existe incumplimiento o que esto no es imputable a la persona quejosa, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite que corresponda, ¿no? O sea, eso puede determinar la presidencia del tribunal colegiado de circuito, no el magistrado, la presidencia. Ahora, la autoridad responsable de oficio mandará sacar las copias de asuntos del orden penal, laboral, tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de niñas, niños y adolescentes. Cuando es penal o laboral, la autoridad responsable puede mandar sacar las copias, ¿sí? Ahí no se puede tener como no presentar. Ahora, también puede afectar, puede ser cuando se afecten niños, niños y adolescentes, derechos agrarios, y también por condiciones de pobreza o marginación. Y se encuentra en clara desventaja para prender el juicio o cuando la demanda sea presentada por vía electrónica. También se van a encargar las copias de la autoridad responsable. Dentro de los plazos de 5 días contados a partir de las siguientes a la presentación de la demanda ante la autoridad responsable que emitió el reclamado, deberá certificar al pie de la demanda la fecha de notificación a la persona quejosa de la resolución reclamada, a la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. O sea, va a señalar la fecha de notificación del acto reclamado y la fecha de presentación del amparo directo. Esto dado para que se cumpla con lo que es el término. ¿Ok? Muy bien. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, obviamente, sin perjuicio que dentro de las 24 horas siguientes, a la que cobre en su poder la constancia de notificación respectiva, proporcione la información correspondiente al órgano judicial competente. O sea, la autoridad responsable tiene que responder sí y solo sí cuando fue la notificación del acto reclamado. Va a correr traslado a la tercero interesado en el último deducible que haya designado para oír notificaciones en el juicio de origen o en el que señale la persona quejosa. Rendir el informe con justificación acompañado de la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. ¿Sí? O sea, la autoridad responsable tiene que emitir todo el juicio, toda la documentación, los autos que donde se haya corrido traslado a las partes, también debe ser integrado ahí, y el informe con justificación. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto a la suspensión. O sea, va a tener que dejar esas actuaciones en un expediente aparte, ¿no? Para que cómo va a ser, cómo se va a ejecutar la sentencia o si va a hacer un pronunciamiento con respecto a la suspensión. Bien, ahora, en el sistema procesal penal acusatorio se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en la que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. O sea, va toda la audiencia de juicio. Si fueron 10, 20, pues ahí está. Bien, vamos a hablar de la sustanciación. Bueno, ya vimos dónde se presenta, ahora vamos a ver cuál es el procedimiento. Nada más que esto lo vamos a ver después de nuestro pequeño break, para que vayan por un cafecito, por una agüita, para lo que ustedes gusten. Y ahorita en un momento regresamos. Recuerden, si quieren participar en grupos vampiro, suban su número telefónico.
Si quieren copia de lo que es la presentación, manden su correo electrónico. Y también algunas dudas que puedan tener, lo vemos regresando al terminar la conferencia. Bueno, no me despido y en un momento regresamos.
Ya regresamos, ya regresamos y vamos a ver lo que es la substanciación, el procedimiento de lo que es el amparo directo. ¿Ok? Muy bien. Bien, ya habíamos hablado que recibe la persona titular de la presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Todos tienen una presidencia. Deberá resolver el plazo, en un plazo de 3 días, va a tener 3 días la presidencia. Si admite la demanda, previene a la persona quejosa para su regularización o la desecha por encontrar motivo manifiesto indudable de improcedencia. ¿Sí? Si hay un motivo indudable, manifiesto e indudable de improcedencia, esto es que cumple algunos requisitos de la improcedencia en el juicio de amparo, principio de definitividad, pasaron los días, no hay un derecho que esté violado, o alguna cuestión que ya también lo veremos en otra conferencia, la improcedencia en el juicio de amparo. Y en este caso va a manifestarlo, no la va a desechar, ¿sí? Entonces es muy importante esto que lo sepan, cuando el tribunal colegiado de circuito desecha un escrito de amparo directo. Muy bien, ahora, si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos, los que ya vimos, nombre del quejoso, tercero interesado, acto reclamado, todo lo que es los requisitos que ya vimos, la persona titular de la presidencia señalará a la persona por momento un plazo que no exceda de 5 días para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. Entonces, si no se cumplieron los requisitos señalados, los que ya vimos, la presidencia es la que va a prevenir al quejoso. Y en este caso, ahora sí, para que hay un plazo para subsanarlo, hay un plazo para desahogar la prevención, en este caso es de 5 días. Muy bien. Ahora, si la persona quejosa no cumple con este requerimiento o la persona titular de la presidencia tendrá por no presentado, ¿sí? La demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. Ok, entonces no es lo mismo, no olviden una cosa muy importante, desechar a tener como no presentado. ¿Sí? Son dos términos diferentes. Desechado, cuando tenemos una manifiesta e indudable improcedencia, y cuando no cumple con el desahogo de la prevención, la persona quejosa, se manifiesta un término que es no presentado. ¿Ok? Y además informará a la autoridad responsable. Ok. Si el titular de la presidencia no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la va a admitir y mandará notificar a las partes el acuerdo bueno, más bien dentro de los 5 días. De los 5 días va a determinar la presidencia, ¿ok? Para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. Entonces aquí entra la figura del amparo adhesivo. Es este amparo adhesivo, palabras más, palabras menos, quiere decir el cual gané, pero me faltó. No gané bien, vaya. ¿Sí? Puede suscitar esa parte, ¿no? Pero tiene 15 días, ese es el término para presentar el amparo adhesivo y además, o en su caso, los alegatos, ¿sí? Muy importante, ya presentamos nuestro amparo, no nos previnieron, ya nos acuerdan que durante esos 5 días se pronunció la presidencia en que se admite el amparo directo. Bueno, a partir de que tengamos conocimiento, tenemos 15 días, obviamente son 15 días hábiles, para presentar nuestros alegatos. Entonces, antes de hacer un amparo indirecto, tenemos que cumplir ya toda la gran parte que vimos, tenemos que ya tener hechos los alegatos. No lo olviden, ¿ok? Muy bien. Ahora, la parte que haya obtenido una sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsiste el auto reclamado, son las personas que podrán
presentar un amparo de forma adhesiva, ¿sí? Las que hayan tenido una sentencia favorable. A la que promueva cualquiera de las partes, si un amparo adhesivo de forma adhesiva, al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio en el que le emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverá en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá en lo conducente en lo dispuesto por el amparo principal y seguirá la misma suerte procesal de este. Entonces, este es el momento idóneo para en estos 15 días, si la parte que haya obtenido una sentencia favorable, en este caso puede ser el tercero interesado, y tenga un interés jurídico o que tenga un interés jurídico, que el acto reclamado subsista. En este caso, en estos dos casos, sentencia favorable o que tenga un interés jurídico, podrá presentar el amparo en forma adhesiva, ¿sí? Tiene esos 15 días para poderlo presentar, ¿sí? Cualquiera de las partes que en el juicio, del que manda el acto reclamado, el cual se va a tramitar, se va a hacer en el mismo expediente y se va a regir bajo lo que es el amparo principal. Muy bien, ok. Ahora, el amparo adhesivo únicamente procederá en estos casos. Cuando él o la adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no querer quedar indefenso o indefensa, ¿sí? Es fortalecer, por eso hasta lo puse en negritas, fortalecer las consideraciones vertidas. Cuando exista violaciones en el procedimiento que pudieron afectar la defensa del o la adherente, trascendiendo el resultado del fallo, también. Sí, entonces, estas violaciones, ya vimos cuáles son los tipos de violaciones que existen en el amparo directo. Muy bien. Ahora, los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados a fortalecer los considerados de la sentencia, sea la definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. También, o sea, no nada más es lo que te favorece, sino puede existir un punto que es decisorio, pero que ese punto te perjudique. Obviamente, este amparo adhesivo es muy importante porque a lo mejor lograste una parte, pero no lograste otra parte. Y aquí es donde puedes ver, siempre y cuando recuerden las violaciones al procedimiento. Se deberá hacer valer todas las violaciones procesales, como se comentaba, que se han cometido siempre que pudieran trascender. Primero, que hayan trascendido en el fallo. Él o el adherente hubiese agotado todos los medios ordinarios de defensa. ¿Sí? También eso es muy importante. Si agotaron los medios ordinarios. A menos de que se trate de, ya lo vimos, cuando los medios ordinarios, cuando lo que respecta al amparo adhesivo, em, es en niños y adolescentes, agrarios, trabajadores o trabajadoras, y también de condiciones de pobreza, ¿no? Y también en materia penal tratándose de la persona imputada y de la ofendida o víctima, en este caso, ¿sí? Esto es en cuanto al adherente, ¿sí? Que quiera fortalecer en este amparo adhesivo. Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese también su interés que se convenga, digo, también va a tener la oportunidad de conocerlo y podrá expresar lo que su interés, o sea, lo que su derecho convenga. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales, ¿sí? Que se hayan cometido en su contra, siempre que hayan estado la posibilidad de hacerlas valer. Bien, eso si no lo promueven, pues precluye ese derecho. El Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar en lo posible la prolongación de la controversia. ¿Sí? Va a resolver, evitar lo posible, ¿no? En lo posible. Transcurridos los plazos de lo que ya vimos, dentro de los 3 días siguientes, o sea, concluyeron los 15 días, ¿ok? Los 15 días para alegatos o para amparo adhesivo. Dentro de los 3 días siguientes, el personal titular de la presidencia del tribunal turnará el expediente a la persona magistrada ponente que corresponda
a efecto de que formule el proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. O sea, en 90 días es el término para resolver un amparo directo, ¿sí? A quien le corresponda. Entonces, el auto de turno hace las veces de citación para sentencia, entonces ya sería únicamente vas a esperar qué resuelve el magistrado. Las audiencias donde se discutan y resultan asuntos de competencia de los tribunales colegiados circuitos serán públicas, donde ellos discutan. Es importante, si nosotros metemos un amparo directo, podemos presenciar públicamente cuando se discute y se resuelve nuestro asunto. Salvo que exista disposición legal en contrario, puede existir. La lista de asuntos que deben verse en cada sesión se publicarán en los estados del tribunal, cuando menos 3 días antes de la celebración de esta. O sea, aquí, sin contar del de la publicación y de la sesión. Y obviamente, pues, podrías estar al tanto de ver qué día se discute y se resuelve, y obviamente podrías estar viéndola, porque es público. Entonces, es muy importante esta parte. Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen, salvo que una excepción que exista. Si fueran aprobados, se procederá a la firma del engrose dentro de los 10 días siguientes. ¿Ok? Entonces, si fueran aprobados, en algunos casos que sean antes, se resolverán en 10 días siguientes. De no ser aprobado, los asuntos solo podrán aplazar o retirar. En estos supuestos, asentará la petición de quien la cause que expuso, y el asunto deberá listarse dentro de un plazo que no excederá de 30 días naturales. ¿Ok? Esto siempre y cuando exista una excepción, pero a juicio del órgano jurisdiccional. Ahora, nosotros, como la ley de amparo le da esta potestad al órgano jurisdiccional, en este caso al magistrado, nosotros sí podíamos meter es un escrito con fundamento en el artículo 184 de la ley de amparo, solicitando que nuestro caso sea una excepción. Claro, lo vamos a tener que fundamentar bien, argumentar bien, para que sea considerado por el órgano jurisdiccional. Y tendremos que esperar si es aprobado o no. Si es aprobado, que te resuelven en 10 días. Pero si no es aprobado, se va a poner de nuevo en la lista, y esta lista tendrá un plazo de 30 días naturales. O sea, no tendrías que esperarte 90 días. Bueno, yo lo veo así, ¿sí? O sea, ¿existe la posibilidad de que puedas adelantar tu asunto en amparo directo? Sí, ¿no? O sea, sí existe esa posibilidad. O sea, que no se ponga en la lista, sino que lo puedan resolver antes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el día señalado para la sesión, que se celebrará con la presencia de la persona secretaria que dará fe. La persona magistrada ponente dará cuenta del proyecto de resolución. La persona titular de la presidencia pondrá a discusión cada asunto, y se dará lectura a las constancias que señalan las personas magistradas, y estando suficientemente debatido, se va a realizar una votación. En este acto continuo, la persona titular de la presidencia hará la declaración que corresponda a la persona secretaria, y publicará la lista de los estrados del tribunal. Entonces, se realizará una votación de los magistrados. Ahora, la resolución se va a tomar por dos vías. Una, por unanimidad o por mayoría de votos. Si son tres magistrados, con que dos voten a tu favor o en tu contra en su caso, con eso se hace resolución. ¿Sí? En este último caso, el de mayoría de votos, el magistrado o magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá de formular su voto particular dentro de los días siguientes a la que firme el engrose. ¿Sí? Voto en el que expresará cuando menos súcitamente las razones que lo fundamenten. O sea, nada más lo va a formular, pero la resolución ya fue tomada. ¿Sí? Porque es unanimidad o mayoría de votos. Muy bien. Ahora, transcurre ese plazo, ¿sí? Señalado sin que se haya emitido el voto particular, se centrará la razón en autos y se continuará con el trámite correspondiente. La falta de la emisión de un voto particular no va a impedir la publicación de la sentencia. O sea, no es obligatorio ese voto particular. Simplemente puedes estar en contra como magistrado y ya no hacer nada. Simplemente, pues ya se emite la sentencia. Ahora, si no fuera aprobado el proyecto,
pero el magistrada o magistrado ponente aceptar las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base a los términos de la discusión. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos al magistrado ponente. Él pone una resolución, pues ya hay un voto ahí. Y los otros dos magistrados, con que uno diga que está conforme a esa propuesta, ya se emite sentencia. O los dos. Pero vamos a poner el caso que tienes al magistrado o magistrado ponente, la proyecta su proyecto, más bien, expresa su proyecto, y los dos están en contra. Ok, la ley de amparo establece que si los dos están en contra y el magistrado oponente acepta esas adiciones o reformas a la propuesta, él en la misma sesión, pues sí, ¿saben qué? Tienen razón los otros dos magistradas o magistrados. Entonces yo procedo a redactar la sentencia con base a esos términos en esa discusión, ¿sí? Entonces puede existir este cambio. Ahora, si el voto de la mayoría de los magistrados o magistradas fuera en sentido distinto del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del supuesto de que está el proyecto, están los otros dos magistradas o magistrados, pero están en contra del proyecto, pero el magistrado o magistrado que aprobó, o sea, bueno, que hizo el proyecto, no está de acuerdo. Ah, ok. ¿Qué pasa ahí? Ah, ok, aquí no hay sentencia. Aquí lo que va a pasar es de que uno de los magistrados o magistradas que tenía un sentido distinto, él va a redactar la sentencia. Ahí se va a determinar cuál de los dos va a ser. Y en ambos casos, ya sea que aceptara el que realizó el proyecto o que no aceptó el proyecto y lo va a hacer otro magistrado, en ambos casos, van a tener 10 días debiendo quedar autos de constancia del proyecto original. De todos modos, se guarda el proyecto original, ¿sí? Pero tiene 10 días para poder hacer el nuevo proyecto o la nueva sentencia. Bien. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos. Es muy importante esto. Ahora, cuando por cualquier motivo cambiar el personal del tribunal que haya dictado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores a que se cambie, antes de que se haya podido ser firmada por los magistrados o magistradas que se lo hubieran dictado, si fuese aprobado el proyecto de la magistrada o magistrado relator, la sentencia será autorizada válidamente. ¿Sí? Pero hagan de cuenta que un magistrado ya no está, ¿no? Ah, bueno, pues, pero ¿qué crees? El que hizo el proyecto sí fue aceptado. Ah, bueno, con esa firma la hace válida, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen ocurrido. Firmada la sentencia, se notificará por lista a las partes. En el caso en que proceda el recurso de revisión, la notificación a las partes se hará en forma personal. Sí, aquí es muy importante ver que primero se notifica la sentencia por lista. Ok. Pero ¿quién va a decidir si procede o no el recurso de revisión? Porque este recurso de revisión puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí es un punto importante. Entonces, ¿quién va a decidir si procede o no procede un recurso de notificación? Entonces hay que estar aquí atentos de que sea lista o que se haga de forma personal. Ahora, para los efectos de esto anterior, la autoridad responsable solo será notificarse al proveerse la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para interponer el recurso. Entonces, puedes, aquí el que va a decidir va a ser la persona quejosa. ¿Y sabes qué? Pues me voy a un recurso de revisión. ¿Pero qué creen? Sí procede. Y el que va a decidir si procede, pues va a ser el mismo tribunal. Ok, bien. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a una prelación lógica y privilegiando, en todo caso, que resultar fundados redunden en el mayor beneficio para la persona quejosa. En todas las materias se va a privilegiar el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los procedimientos y formas. ¿Sí? Siempre los conceptos de violación no es un estudio que va de primera línea. A menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio a la persona quejosa. Bueno, eso va a tener que revisarse al momento de la revisión de los conceptos de violación que se establezcan ahí en lo que es el amparo directo.
En los asuntos de orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia de la persona quejosa, estas son ya violaciones de fondo, en la cual estaríamos hablando que a lo mejor la persona es inocente, se le va a dar preferencia al estudio de aquellas aún de oficio. O sea, de todos modos se va a estudiar todos los violaciones de fondo, ¿sí? Una es la extinción de la acción persecutoria, la extinción de la acción penal, como lo conocemos en materia penal, y otra la inocencia, ¿sí? Entonces va a haber un asunto, si pueden resolver una persona que era inocente en un paro directo, aquí es donde tenemos la respuesta. La autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Entonces, la autoridad responsable es la que va a decidir en 24 horas si fue solicitado la suspensión del acto reclamado. Y obviamente los requisitos para su efectividad, o sea, si es efectivo el acto reclamado en la suspensión o no. Pero eso lo va a determinar, o sea, se va a solicitar la suspensión del acto reclamado, pero quien va a decidir es la autoridad responsable, que ahí nos va a generar otro acto, ¿no? Que también es importante que lo tenga. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, fíjese bien interesante. Cuando estamos hablando en materia laboral, la suspensión se concederá en los casos en que el juicio de la persona titular de la presidencia del tribunal respectivo no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Entonces ahí podríamos hablar de que se pueda hacer un acto en materia laboral para que no el trabajador no quede desamparado, no quede en problema de no subsistir. Esto con relación en sueldos y todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, tendrá que resolver y el que resuelve es el tribunal, la presidencia del tribunal respectivo, ¿sí? Esto en cuanto a la suspensión. Se va a conceder, pero ojo, se va a conceder la suspensión, pero obviamente esa suspensión que no se va a poner en peligro al trabajador esa suspensión, porque puede decir el tribunal de la presidencia, es que si le dejamos sin el sueldo, pues ¿cómo va a sobrevivir el trabajador, no? Pues bueno, que no suspendemos el sueldo. Se los platico así en términos generales. Son aplicables la suspensión de amparo directo, la suspensión del amparo directo, salvo en caso de la materia penal, todos estos artículos que estamos mencionando. Y obviamente la suspensión sería un tema que vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a ver la suspensión del acto reclamado. ¿Ok? Muy bien. Cuando se trata de juicios del orden penal, la autoridad responsable, con solo la presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. En orden penal es a la primera. ¿Sabes qué? Es un amparo directo, es la sentencia. Bueno, pues la sentencia queda suspendida, ¿sí? Si esta compromete la pena esta comprende la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que la persona quejosa quede a disposición del órgano de jurisdicción de amparo por mediación de la autoridad responsable. Obviamente, la persona privada, la persona que se encuentra en el reclusorio, porque es una sentencia que lo va a privar de la libertad en ese momento, en el transcurso del juicio de amparo directo, pues va a quedar ahí en el reclusorio, o sea, no va a salir libre. Pero esa persona va a quedar a disposición del órgano judicial, pero ojo, mediante la autoridad responsable. Digo que la autoridad responsable ahora sí que sigue siendo ahí la que va a establecer el contacto. Bueno, espero que les haya gustado esta conferencia. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar con ustedes. En verdad, muchísimas gracias y ahorita nos vemos, permítanme tantito. Gracias.